en el acuario, en el, en el acuario, desde el Acuario Puyehue. Le damos la bienvenida a todas y a todos. En forma especial, saludamos a la doctora Alejandra Ollanedel, investigadora e encargada nacional del programa de monitoreo de la especie Dídimo, dependiente del IFOP, que nos va a entregar consejos y experiencias de cómo combatir y frenar la dispersión de la microalga invasora Dídimo. Además de los y las participantes, podrán realizar consultas e interactuar con nuestra expositora una vez terminada la charla. Saludamos también a nuestra presidenta, la señora Paola Lagos, que gentilmente nos permite estar aquí también en el acuario que junto a su esposo Antonio lo han desarrollado, el único acuario de agua dulce existente. Paola, si nos puede saludar un poco. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que esta convocatoria, qué gusto que esto tenga hoy día, después de mucho tiempo de que Omar ha trabajado para que esto resulte, esté dando sus frutos, y que Alejandra, bienvenida, esté con nosotros hoy día y nos pueda contar lo que significa esta microalga o esta alga en nuestro lago. Bueno, más que todo darle la bienvenida a todos, decirle que muchas gracias por estar con nosotros, que esperamos que este sea el primero de muchos encuentros. Igual, Alejandra, ojalá que esta no sea la primera ni la última reunión o charla que nos puedas dar sobre nuestro hermoso lago Puyehue. Así que eso, un saludo, un gran saludo afectuoso a todos. Omar, adelante. Muchas gracias. A nuestra espalda tenemos el acuario Lago Puyehue, para las personas que no lo conocen, ubicado a 5 minutos de Entrelagos, y que está paradójicamente en la comuna de Río Bueno, que justamente muy cerca del río Pilmaiquén. También saludamos especialmente a los que apoyan esta charla, que es la socias y socios de la Corporación Impulsa Puyehue, como también al Instituto Fomento Pesquero, el IFOP. Y por supuesto a Plugin Multimedia, en la persona de nuestro amigo Óscar Álvarez Mancilla, que permite el funcionamiento técnico de esta charla. Para iniciar esta actividad, los y las invitamos a escuchar a nuestra invitada, la señora Alejandra Ollanedel. Alejandra, bienvenida. Hola, hola a todos y a todas. Gracias por el interés en esta temática, y gracias, Omar, y a la Corporación Impulsa Puyehue por generar esta instancia ya de intercambio de saberes, porque es muy importante tanto lo que saben ustedes sobre el lago como la información que nosotros podemos entregar. Así que espero que sea una jornada súper provechosa. También quiero saludar a mis colegas que están conectados, a Pablo Ordóñez, a Rodrigo Espinosa, que son parte del equipo de monitoreo de Dídimo, y también a Claudia Pérez, a Rodrigo, a la Carolina Ollarzo, que también trabajan, formamos en conjunto el grupo de investigación en ecosistemas de aguas continentales. No sé, ¿ustedes me avisan si partimos de inmediato o hay alguien más que quiere intervenir? No, por favor, te escuchamos, Alejandra. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a apagar mi cámara porque mi señal de internet no es muy buena, porque vivo en una zona rural. Así que si se escucha cortado, si se necesita repetir alguna idea, alguna diapositiva, solamente me avisan para que Okay. lo hagamos. Ya, vamos entonces, muchas gracias. Ya, ahí creo que debiera verse bien. Bueno, la temática de hoy día es la protagonista de la temática de hoy es una microalga, una diatomea en específico, cuyo nombre científico es Didymosphenia geminata, que hoy en día está generando un problema ambiental de proporciones que afecta a todos los ecosistemas de aguas continentales, tanto ríos como lagos, y tiene implicancias de tipo económico, ecológico, económico, porque
se reconoce, hay consenso amplio respecto a los impactos que puede tener sobre distintas actividades económicas que se pueden desarrollar en una cuenca. Para adentrarnos en el tema de Didimo, quisiera mostrarles primeramente esta foto que es del río Báquer en la región de Aysén, donde se puede ver totalmente plagado el fondo de la orilla de un río que antes estuvo bajo el agua. Se puede ver la envergadura de las floraciones algales de Didimo, ¿ya? Donde podemos ver que abarca grandes extensiones del lecho. Esta es otra foto del río Pérez en Villa O'Higgins, donde también se puede observar la magnitud de la floración, la biomasa que puede alcanzar esta microalga, lo cual genera distintos problemas. Didimo, como les decía, o Didimosfenia, o moco de roca, tiene distintos nombres. Es una diatomea, lo cual implica que es una alga microscópica que está constituida principalmente de sílice, tiene una estructura que es como un estuche que ustedes pueden ver acá a la mano izquierda, una estructura que tiene distintas ornamentaciones que permiten reconocerla en un microscopio, ¿ya? Hacer la identificación taxonómica. En la foto de la derecha aparece Didimo adherido a un tallo o pedúnculo o pie, que también se llama, que es la estructura que le permite adherirse a distintos sustratos del fondo del río o de lagos, ¿ya? Una vez que la célula muere, lo que prevalece de la floración es el tallo, ¿ya? Que es una estructura de mucílago, una estructura de polisacáridos. El tallo tiene la función, además de adherir a la célula, al fondo, asegura que estas células tengan una buena cuota de luz solar para poder realizar fotosíntesis y permiten la captura de fósforo, que es el nutriente principal que permite el desarrollo y la proliferación masiva de estas microalgas. Para conocer un poco, para tener referencias del tamaño de esta diatomea, acá puse abajo en la esquina inferior izquierda, el rango del ancho va de 36 a 41 micras, ¿ya? Para tener una referencia, el cabello humano promedio tiene un diámetro de 45 micras, ¿ya? Ese es más o menos el orden de sus dimensiones. Didimo, de acuerdo a lo que indica la literatura, habita en aguas corrientes, aguas frías, bien oxigenadas y con una baja carga de nutrientes, es decir, aguas oligotróficas. ¿Ya? Los nutrientes, cuando hablamos de nutrientes nos referimos a fósforo y sus derivados y a nitrógeno también. También se considera nutriente el sílice, que es fundamental también para las diatomeas, ya que su estructura, como les decía, está formada de este elemento. A diferencia de otras especies de microalga, Didimo incrementa su biomasa cuando existe una baja en la concentración de nutrientes en el río. Entonces, esto le confiere el grado de éxito como una especie invasora. Para comentar un poco sobre cómo funcionan y cómo se forman las floraciones y cómo llegan a tener la magnitud como las fotos que le mostraba previamente, voy a explicar un poco este esquema. De puntero. Tenemos tres factores que están implicados en la formación de floración de Didimo: la velocidad de la corriente, la fotosíntesis y por otro lado el ciclo y la captura de fósforo en general. No voy a hacer distinción en todas las formas que presenta fósforo en el agua, ¿ya? Primeramente, ¿cómo funciona la velocidad de la corriente influye en las floraciones? Una vez que la mata, que se llama, que es esta capa gruesa de microalgas que se forma en el fondo de un río o de un lago, una vez que está establecida esta mata, si nosotros pudiéramos medir la velocidad de la corriente dentro de esta mata, probablemente va a ser una velocidad mucho más baja que la que nosotros encontramos fuera de ella. Es decir,
no sé, si en la columna de agua o en la superficie del río encontramos, no sé, 2 metros por segundo, que es la velocidad de la corriente, dentro de esta floración vamos a encontrar una velocidad mínima, lo cual es una condición ambiental que favorece mucho el crecimiento de esta alga, pero es una condición que ella misma genera, es decir, se adapta a distintas condiciones ambientales para poder proliferar. Como dentro de estas floraciones vamos a encontrar un ambiente bastante calmo, esto es ideal para que pueda ocurrir la retención y transporte de nutrientes y la reproducción de las células. Eso por una parte. Por otro lado, en cuanto a la fotosíntesis, quiero mencionar que cuando existe un aumento en la luminosidad o en la energía solar, el común de las plantas tiende a presentar distintos problemas fisiológicos o incluso la muerte, ¿ya? Es decir, si hay un aumento de la radiación, uno podría observar en las plantas que ellas cambian de color o que pueden resecarse o que pueden disminuir la tasa de reproducción celular, entre otras cosas. Al contrario del común de las plantas y de las algas, Didimo aprovecha esta condición de alta luminosidad. Todo el exceso de energía solar que está ingresando al cuerpo de agua, esta microalga lo transforma en estructura, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que estos pedúnculos que yo les comentaba, que sostienen a las células y las adhieren al fondo, se engrosan, ¿ya? Aprovecha esta microalga el exceso de energía y lo aprovecha aumentando su biomasa. Por ahí leí en internet que esto se llama desbordamiento de la fotosíntesis o fotosíntesis desbordada, y funciona tal cual como funciona un lavaplatos, que si yo le pongo el tapón, ¿cierto? Y abro la llave, cuando el nivel del agua alcanza el borde del lavaplatos, el agua va a empezar a salir y se va a perder. Didimo aprovecha este exceso para poder proliferar. Esto ocurre cuando existen dos condiciones, la alta tasa de radiación y también cuando tenemos aguas con baja carga de fósforo, ¿ya? Cuando existe una inanición de fósforo o de fosfato. ¿Ya? Cuando se dan estas dos condiciones, el pedúnculo se engrosa y además se activa una enzima que es altamente eficiente, ¿ya? Para poder procesar todo el fósforo que existe en cantidades bajísimas, ¿ya? A pesar de que las aguas tienen una baja carga de fósforo, siempre va a existir un reservorio de fósforo que es hidrolizable, es decir, que se puede utilizar por las células. Entonces esta enzima es tan eficiente para hacer esto que utiliza las cantidades de traza que hay en el ambiente, las utiliza para poder también llevar todo el fósforo que está en el ambiente y que la célula lo pueda utilizar, ya sea en la reproducción o en el aumento de la biomasa, ¿ya? Una vez que esta enzima actúa, ¿cierto? Convierte el fósforo en un elemento biodisponible para aumentar la biomasa de la floración, y es así como nosotros podemos encontrar que el mat o la mata de Didimo puede alcanzar fácilmente 10 centímetros, 15 centímetros de grosor en algunos ríos del sur, como el río Futaleufú, como el río Blanco en Magallanes, y también en la cuenca del río Bueno podemos encontrar floraciones de esta magnitud. Acá también dentro de este dentro de esta cobertura de esta mata, empiezan a proliferar también las bacterias, ¿ya? Que existe una tremenda diversidad asociada a Didimo, que también están aportando a este reservorio de fósforo, ¿ya? Todo lo utiliza, todo el fósforo, todos los poquitos, digamos, que existen en el ambiente, Didimo los utiliza. Y esto es súper importante porque le da la característica de invasividad a esta microalga, que es única y que se considera una ingeniera de ecosistemas porque es capaz de transformar profundamente las orillas de ríos y lagos. Una vez que ya las células lograron proliferar, entran en un periodo, hacia fines de verano, entran en un periodo de ya de senescencia y las células se van
desprendiendo de su pedúnculo y van viajando aguas abajo, lo cual también constituye una fuente de contaminación de los tramos que se encuentran en esa dirección, de un río, por ejemplo. Acá en esta siguiente diapositiva quiero mostrarles la envergadura de las floraciones que se pueden encontrar en el río Serrano, en el Parque Nacional Torres del Paine. Ahí ustedes pueden observar cuál es que tienen un aspecto como de algodón y súper resistente las floraciones. Y también pueden ver que es súper fácil, es súper difícil de poder eliminarlas. Si se piensa en hacer una erradicación manual del alga es sumamente difícil y eso implicaría retirar también todos los organismos que se empiezan a adecuar a este nuevo ambiente, por lo tanto generaría un efecto adverso. Este es otro video del Río Blanco en Tierra del Fuego, donde ustedes pueden ver que Didimo puede invadir de lado a lado prácticamente un río. Este río debe medir, no sé, unos 25 metros, 25 a 30 metros, y yo lo recorrí de lado a lado y efectivamente Didimo estaba presente en todo su ancho. Este es el aspecto que pueden tener las floraciones de Didimo. En algunas fotos ustedes pueden ver que tiene un aspecto piloso, por ejemplo. Que tiene un aspecto piloso acá. Vive asociado a las plantas acuáticas. También puede estar adherido a otras microalgas como las que aparecen acá. Acá tiene un aspecto que es como, no sé, como de algodón prácticamente, igual que la foto de acá de más a la derecha. Las colonias pueden ser circulares, es una especie que se considera de bastante plasticidad, por lo tanto el aspecto en el que nosotros pudiéramos encontrarlas en ríos y lagos es bastante diverso. Incluso pueden haber películas así de delgadas como muestra esta foto, donde apenas la podríamos percibir, pero dadas ciertas condiciones ambientales, esta alga podría formar proliferaciones masivas como las que vemos acá en las fotos de más abajo. En cuanto a la distribución de esta plaga, esta microalga es originaria del hemisferio norte, pero también existe en algunos puntos acá en nuestro hemisferio austral, ¿cierto? La podemos encontrar en Nueva Zelanda, donde existe una invasión importante de los ríos, que tienen mucha importancia para el turismo y también para la conservación. Se encuentra en Australia y se encuentra actualmente en Chile, desde la región del Maule hacia el sur, y también en la Patagonia Argentina. Hay algunos registros fósiles que están en el hemisferio norte, lo cual permite determinar el origen de esta microalga. Que el origen está en el norte, digamos, y que no existe una distribución ancestral en el hemisferio sur. Ahora un poco hablando de la historia de la detección de Didimo en Chile, en 1964 se identificó por primera vez en el río Cisnes y en el lago Sarmiento, en Magallanes. Posteriormente fue detectada en Mejillones en 1989, sin embargo, estas identificaciones no fueron es decir, se realizó un análisis de las muestras y no es posible comprobar a ciencia cierta de que haya sido Didimo. Hay otras algas que son parecidas y pudo haber habido un error de identificación. En Chile se encontró Didimo en el año 2010 en el río Espolón y en el río Futaleufú en la zona sur de la región de los lagos. Y posterior a ello, su pesca, ¿cierto?, toma la misión de hacer monitoreo y labores de detección para saber cuál es cuál era la distribución geográfica de esta alga, y de ahí nacieron distintas iniciativas que fueron operando en distintos sectores del país, ¿ya? Se generó una campaña súper potente de concientización en la región de Magallanes, y también en este periodo fue que se elaboró un manual para el monitoreo de Didimo, ¿ya? Bajo el cual nosotros trabajamos.
en nuestro marco metodológico, ¿ya? En el 2016 ya se reconoce el efecto potencial sobre las actividades económicas, principalmente sobre la pesca recreativa y un efecto potencial sobre la acuicultura. Por lo tanto, el monitoreo pasa a manos de IFOP para ser realizado en todo el territorio que se viese afectado por la plaga. Desde ese entonces nosotros trabajamos en nuestro monitoreo que abarca, partimos trabajando entre la región del Biobío y en la región de Magallanes, en la cuenca del río Serrano, y actualmente estamos trabajando entre la cuenca del río Maule y Tierra del Fuego. Existe un consenso de que el vector más importante somos las personas, ¿ya? Porque somos quienes tenemos mayor capacidad para desplazarnos grandes distancias en tiempos cortos, ¿ya? A través de las actividades recreativas que realizamos o actividades de investigación. También se reconocen otros vectores como el castor y el bisón, también las aves y algunos peces como los salmónidos también podrían contribuir a la dispersión de esta microalga. Se reconoce también su gran potencial invasor, ya que es una especie bastante plástica, que se adapta bastante rápido. Y los ríos de Chile, los ríos y lagos de Chile constituyen hábitats idóneos por sus características de oligotrofía que presentan estos cuerpos de agua. Es decir, en general los ríos son ríos cordilleranos que tienen una baja carga de nutrientes. También se reconoce que es una plaga que no se puede erradicar, pero sí es posible frenar su dispersión con medidas potentes, con fiscalización y con un cambio de hábito y de comportamiento de las personas. Nuestro monitoreo tiene como objetivo general realizar seguimiento y prospección de esta especie de plaga, tratando de mantener actualizada la distribución geográfica, tratando de conocer cuál es la dinámica espacial y temporal que presenta el alga, su relación con otros componentes bióticos como macroinvertebrados, como otras microalgas, y también peces que nos gustaría mucho estudiar, poder incluirlos en este monitoreo. Y bueno, el impacto sobre las actividades económicas no es algo que hayamos hecho hasta ahora, pero sí siempre está dentro de las temáticas que nos gustaría abordar, ¿ya? No sé, como partiendo en una cuenca piloto o, no sé, empezar de alguna manera, que tampoco tenemos clara la estrategia de cómo hacerlo, porque el estudio de los impactos económicos de las plagas acuáticas propiamente tal es súper complicado de estudiar, pero ahí siempre estamos atentos a ver posibilidades de colaboración o de tratar de incorporar este eje en el monitoreo. Como les comentaba, el área de estudio de este monitoreo abarca desde la cuenca del Maule, en el río Claro, donde está la reserva Radal Siete Tazas, hasta el río Fontaine que desemboca al seno Almirantazgo. Muestramos una gran variedad, una gran diversidad de ecosistemas acuáticos que va desde lagos hasta ríos con distintas conductividades, distintos grados de turbidez, incluso distintas salinidades, ¿ya? El monitoreo se estructura en dos campañas en general, una campaña que se realiza en primavera-verano y otra que se realiza en otoño, ¿ya? Nosotros estamos en el año quinto, ejecutando el año quinto de este monitoreo, y bueno, nuestra última campaña de primavera-verano fue cuando surgió esta conexión con la corporación Impulsa Puyehue, a través de una denuncia o consulta ciudadana que llegó a nuestras manos y se dio la posibilidad o sea, coincidió realmente en que con las fechas de nuestros muestreos y pudimos lograr muestrear en el lago Puyehue. Posteriormente, en nuestra campaña de otoño, no se muestreó en el lago, pero sí se muestreó en el río Golgol y en el río, otro río tributario del lago, en el sector del camping Lago Puyehue, si no me equivoco. Muestreamos 22 cuencas y 185 subcuencas. Estas son nomenclaturas de la Dirección General de Aguas.
estas subdivisiones que se hacen del territorio. Nosotros realizamos diversas actividades en terreno. Se toman muestras de algas bentónicas, que son las algas que están adheridas en el fondo, de algas planctónicas, que son las que están suspendidas en la columna de agua. Tomamos muestras de macroinvertebrados, se toman parámetros de calidad de agua in situ, se toman muestras de agua también para ser analizadas en laboratorio, y también muy importante, en cada una de las estaciones de muestreo se ejecuta un protocolo de bioseguridad para evitar que nosotros dispersemos el alga hacia otras cuencas, hacia otras latitudes también. No voy a detallar mucho los métodos de muestreo, pero si quieren los podemos ver más adelante. Como resultado, uno de los resultados más importantes del monitoreo es, bueno, actualizar la distribución, ¿cierto? Actualmente tenemos Didimo entre Radal Siete Tazas y el desagüe del lago Fañano en Tierra del Fuego, con lo cual se abarca alrededor de 2.200 kilómetros de latitud, ¿ya? Y abarca distintos tipos de ecosistemas: ríos cordilleranos, ríos de pampa, ríos costeros, lagos con distintas turbidez, desagües de lagos, ríos de fusión glacial. Es bien amplia las condiciones ambientales en las cuales esta plaga se desarrolla. Dentro de las cuencas que nosotros estudiamos, hasta la fecha solamente hay 2 cuencas que permanecen libres de Didimo, que son 2 cuencas que están en Magallanes, cerca de Puerto Natales y cerca de Punta Arenas. A nivel de subcuenca, de las 181, 185 subcuencas que muestreamos, 46 están libres de Didimo aún. Estos resultados que nosotros vamos obteniendo permiten alimentar las declaraciones de áreas de plaga que hace Subpesca a través de resoluciones exentas. La última de ellas fue publicada en marzo del 2021, si no me equivoco, que es la resolución número 719, la cual da cuenta de 19 subcuencas que se encuentran en riesgo de plaga y 127 subcuencas que se encuentran declaradas como áreas de plaga. Estas 2 categorías radican en el lugar donde nosotros detectamos Didimo. Si encontramos Didimo únicamente en la columna de agua, pero no en el fondo, se declara como un área en riesgo de plaga, Sin embargo, si encontramos la plaga adherida al fondo de ríos y lagos, formando floraciones, formando matas, esto ya es una condición que amerita ser declarada como área de plaga, ¿ya? Sin embargo, esta última resolución no incorporó los últimos resultados de verano que nosotros obtuvimos, y lamentablemente, en el caso de las áreas de plaga, de 127 que aparecen declaradas en la resolución, vamos a aumentar a 145 subcuencas, ¿ya? Que van a aparecer declaradas en la próxima resolución, que debiera ser durante el segundo semestre. Y sin embargo, otra salvedad es que los datos de invierno tampoco están incluidos. Es decir, el número incrementaría a 148 o 150 subcuencas. En el caso del lago Puyehue, que es parte de la cuenca del río Bueno, primero, antes les voy a comentar de que nosotros tenemos varias estaciones en la cuenca del Bueno. Sin embargo, no tiene una buena cobertura esta red de estaciones de monitoreo, dada la inmensidad de esta cuenca, ¿cierto? Y nosotros, como todos los programas, tenemos un presupuesto bastante limitado para poder operar durante 14 meses. Ese es nuestro rango de duración de cada una de las etapas del monitoreo. Las estaciones están centradas en el lago, en la subcuenca del lago Ranco, principalmente, en el río Bueno, y teníamos algunas estaciones ubicadas en el desagüe una estación en el desagüe del lago Puyehue, una estación en el desagüe del lago Rupanco, y otra que está acá al sur, que es el río Coihueco. Esa era nuestra red de monitoreo.
Como les comentaba, a raíz de esta denuncia ciudadana que hizo la corporación, nosotros fuimos a muestrear al sector de Ñilque o Ñilque, y lamentablemente el resultado fue positivo para Dídimo en la columna de agua. No se encontró en el fondo, sino que se encontró en la columna de agua. Ahora en invierno nosotros fuimos a muestrear al río Golgol y al Chanleufu. El Chanleufu también encontramos Dídimo en la columna de agua. Sin embargo, en el río Golgol, que tributa al lago Puyehue, sí presenta Dídimo en bentos. Lo cual significa que en la actualidad existen estas zonas rojas, 3, 4, 5, 6 subcuencas declaradas como áreas de plaga. 7, 3, 6 y 7 con la del río Coihueco. Y otra que está por acá arriba, la amarilla, que es la subcuenca del río Pilmaiquén, un segmento, ¿cierto?, del río Pilmaiquén, que están ya declarados como áreas de plaga y áreas en riesgo de plaga. Ahora con los últimos hallazgos, estas declaraciones de áreas de plaga van a incrementar, debido a que encontramos Dídimo acá en el río Caicayén, dio positivo para Dídimo. Eso quiere decir que en el futuro va a haber otra subcuenca declarada. Por acá, por el este, encontramos Dídimo en Puerto Trumao, en la columna de agua, por lo tanto se va a declarar un área en riesgo de plaga. Y en el sur tenemos la subcuenca del río Ñilque, que va a ser declarada en algún momento como riesgo de plaga si es que no encontramos Dídimo en el Ventos. Y acá me faltó la subcuenca del río Golgol, que es el área de acá de la cordillera, que también va a ser declarada como área de plaga en la próxima actualización de la resolución. En base a lo que les he comentado hasta ahora, preparé un cuadro que se llama Mitos y Realidades sobre el hábitat de Dídimo. De acuerdo a la literatura, Dídimo se encuentra solo en ríos, lo cual, de acuerdo a los datos a los hallazgos que les he comentado, eso no se cumple en nuestro país, porque la podemos encontrar tanto en ríos como lagos. Lo que sí se mantiene es que habita en aguas oxigenadas. Eso es el hábitat idóneo para Dídimo. Habita en aguas cristalinas. Eso también ya es es un mito, es parte ya del pasado respecto al conocimiento de Dídimo, porque acá en la foto de abajo les muestro que Dídimo está presente en el río Grey, en el Parque Torres del Paine, el cual es un río que tiene una coloración lechosa, ya que lleva sedimento glacial en suspensión, ¿ya? Entonces este río no es para nada un río cristalino. Exclusiva de ríos cordilleranos tampoco ya se cumple. Nosotros hemos encontrado Dídimo en ríos de la Pampa, en ríos cordilleranos, en ríos asociados a la cordillera de la costa, en lagos, en desagües de lagos. Es muy amplia es muy amplio su rango ambiental, ¿ya? Y también los últimos hallazgos también es que Dídimo está presente en las desembocaduras de los ríos, en las zonas estuarinas donde hay influencia de marea incluso, también se puede encontrar allí formando floraciones, tal como las pueden encontrar en la parte alta de los ríos. Entonces ya Dídimo se pone en duda de que sea una especie de dulce acuícola también. Ya es prácticamente una especie generalista, bastante eficiente, muy buena invasora. Otros resultados del monitoreo, acá quise incluir alguna forma de representar los impactos en la diversidad que presenta esta microalga. Si bien Dídimo tiene un efecto de aumentar el número de especies en los ríos y lagos, porque es una especie que facilita la presencia de otras, como es una especie grande, una diatomea grande y genera pedúnculos, estos pedúnculos sirven para que se puedan albergar muchas otras microalgas. Por lo tanto, aumenta la riqueza de especies, pero eso no quiere decir que aumente la diversidad, ¿ya? Acá nosotros utilizamos un parámetro que es un indicador de diversidad que se llama recambio de especies. En condiciones naturales, los ríos, o sea, las especies que están presentes en el fondo de los ríos presentan un gran recambio
debido a la gran diversidad de sustrato que existe. Nunca vamos a encontrar las mismas especies a lo largo de una cuenca o a lo largo de Chile. Se van reemplazando unas por otras de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces lo que muestro acá en este gráfico de la izquierda, bueno, en el eje X aparecen las cuencas que van de norte a sur, partiendo desde el río Biobío hasta Tierra del Fuego, hacia la derecha. Y en el eje Y aparece el recambio de especies. En la parte roja, o sea, las pelotitas rojas representan la diversidad de microalgas que nosotros podemos encontrar en los ríos que están invadidos por Vivimo, ¿ya? Versus las pelotitas azules que están en la parte superior, que representan a los ríos que no están invadidos por la plaga. Entonces podemos ver que el recambio de especies es mucho mayor en ríos no invadidos, ¿ya? Lo cual nos está indicando de que Vivimo, de acuerdo a este parámetro que se llama diversidad beta o recambio de especies, tiene un efecto de empobrecimiento de la diversidad, y como disminuye el recambio, la va homogenizando a lo largo del territorio. Y es un efecto a escala regional, porque es el mismo efecto que nosotros podemos encontrar desde Biobío hasta Magallanes. No es que ocurra en una sola cuenca, sino que es algo que está ocurriendo a nivel de todo el área de estudio. También acá en el gráfico de la derecha, esta es una representación de cuán similares son los ríos, ¿ya? En el eje Y tenemos la similitud promedio entre dos ríos, y en el eje X tenemos otra vez las cuencas de norte a sur, partiendo por el Biobío en la izquierda hasta Tierra del Fuego en la derecha, en la parte de la derecha del gráfico. Y lo que quiero que quede como en su retina, en su recuerdo de esta presentación, es que la barra negra simboliza a los ríos que están invadidos. Es decir, cuando yo comparo dos ríos que están invadidos, tienden a ser muy iguales entre sí, muy parecidos, muy similares. Y esto, si ustedes analizan todas las barras negras a lo largo del territorio, ocurre que los ríos invadidos son más similares entre sí que los ríos que no están invadidos. Podemos retomar esta idea más adelante si no queda claro, pero finalmente lo que hace Vivimo es homogenizar, hacer más pobre la diversidad, tanto de microalgas como de macroinvertebrados. Ambos grupos de organismos son fundamentales para las tramas tróficas de ríos y lagos, es decir, estarían afectando a otros componentes como las aves, como los peces, tanto nativos como exóticos, lo cual va a generar también un efecto ecosistémico y un efecto en los servicios ecosistémicos, ¿no? Otra manera de esquematizar esto, acá en la izquierda puse un sistema no invadido donde existen distintos tipos de peces, distintos tipos de macroinvertebrados, ¿cierto? En la foto de abajo un río limpiecito donde podemos ver rocas de distintos tamaños, de distintos colores. De este estado o de esta situación de la izquierda pasamos a un sistema invadido en la derecha, donde podemos ver que prácticamente es como si nosotros tiráramos una alfombra sobre el lecho del río. Por lo tanto, lo homogenizamos y lo convertimos en un sustrato que es pobre y que es homogéneo, voy a insistir con este concepto y con esta idea. Y pasamos a comunidades totalmente pobres. Hay menos diversidad de invertebrados. Con los peces no sabemos qué pasa en específico desde el punto de vista de las comunidades, y es algo que queremos incorporar. Pero sí quisiera hacer énfasis en las fotos que están en la derecha, porque son los organismos que están más presentes en los ríos y lagos invadidos, que son las sanguijuelas, las planarias, los caracoles como caracoles que son nativos entre paréntesis, y los efemerópteros o mayflies también le llaman, que son los más abundantes, porque son los que más se benefician de este estado donde hay mucho alimento para ellos. Esa es una imagen de un fondo de un río, no recuerdo cuál es el río Espolón. Ese es el aspecto. Entonces ahora se genera este problema de un alga invasora que es capaz de impactar desde la región del Maule de la misma manera hasta Tierra del Fuego, ya donde ocurren distintas actividades. Hay actividades de
de turismo, hay extracción de agua para consumo, para sobrevivencia, hay otras especies invasoras como el bisón, ¿cierto? El castor, los salmónidos, donde hay actividades de investigación, donde existen especies nativas como las pancoras, los puyes, donde hay actividades que se sustentan en especies de peces, donde hay áreas importantes para la conservación. Entre paréntesis, Didimo está presente en Radal Siete Tazas, en la Reserva Río Simpson, en el Parque Patagonia, en Torres del Paine. Y eso recuerdo, ahora creo que se me escapa un par de unidades. ¿Qué hacemos ante esta complejidad? Una de las formas, ¿cierto?, de frenar esta plaga, y lo más fácil, creo yo, de implementar, porque apela a la responsabilidad individual, al respeto hacia los sistemas, es simplemente lavar todos los implementos que nosotros utilizamos, ya sea que estemos realizando actividades de recreación o de investigación. Debemos lavar todos nuestros implementos, ¿ya? Hay una guía súper completa de Cernapesca donde hace referencia a estos 3 pasos de remover, lavar y secar, que se ha implementado en varios países. De hecho, se basa en las medidas que se toman en Nueva Zelanda. En Argentina también existe información respecto a esto. Bueno, en Argentina no solamente hablan de Didimo, sino que ya están tratando de frenar a otras especies invasoras como el caracol de barro de Nueva Zelanda. Y puse esta imagen de la derecha porque acá aparece el típico vadeador que es súper cómodo, ¿cierto? Sin embargo, no permite hacer un lavado efectivo con las soluciones que queremos utilizar, ya sea solución de lavalosa. Nosotros utilizamos solución de lavalosa con cloro. Por lo tanto, no creo que alguien le quiera poner a un traje de estas características cloro, porque lo va a echar a perder, lo va a quemar. Este tipo de bota que tiene un antiadherente textil, también el zapato, tampoco ayuda mucho a frenar la dispersión, porque tiene la particularidad de que puede albergar células de Didimo por mucho más tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si un día me voy a un río y al otro día me voy a otro, es muy probable que me lleve la plaga hacia otro río que no tenga la presencia de este Didimo. En el caso nuestro, nuestras medidas de bioseguridad se basan en el manual que les comentaba de Subpesca, que es el manual de monitoreo e identificación de Didimo. En este manual se habla de la barrera primaria y de una barrera microbiológica, ¿ya? La barrera primaria consiste en el uso de guantes largos, que son las mangas veterinarias, ¿ya?, que permiten cubrir el brazo completamente. Sobre esta manga nosotros usamos un guante corto, que es un guante de nitrilo. Generalmente utilizamos el wader, el vallador de PVC, el más simple que se encuentra en el mercado, porque permite lavar, permite escobillar, permite enjuagar, y nos aseguramos de esa forma de que no nos vamos a llevar el alga hacia otros lugares. La barrera microbiológica tiene que ver con la solución de desinfección que utilizamos, que es lavalosas al 5% más cloro al 5%, y eso lo andamos trayendo en un aspersor chiquitito junto a un bidón con agua limpia, agua potable, para poder enjuagar todas las redes que utilizamos, todos nuestros implementos, y todo ya es parte de nuestro equipo de muestreo. Es decir, andamos ahí con la botella de cloro, con los baldes, con el aspersor, más todo el material de muestreo. La verdad es que tomarse 20 minutos para hacer esto no es nada frente al problema ambiental y a la pérdida de diversidad que se está generando hasta el momento. Entonces se hace con gusto, y yo quiero instarlos también a que puedan adoptar este tipo de medidas para así de esta forma frenar la dispersión de Didimo en el lago Puyehue, que también amerita más investigación, porque no sabemos cuál es la fuente del Didimo que encontramos ahí, que podría ser que algunas áreas del lago presenten una floración masiva y simplemente no se sepa, no se conozca hasta la fecha.
¿Cómo frenamos esta plaga? Continuando con esta pregunta, acá yo puse una lluvia de ideas que son cosas que se nos ocurren al equipo que puedan ser utilizadas como a nuestro favor y a favor de los ecosistemas para poder protegerlos de la plaga. Primero, potenciar y facilitar la gestión y la fiscalización a nivel comunal de las plagas, ¿ya? Bueno, esto implica un montón de cosas, ¿cierto? Implica recursos, implica iniciativas, implica que haya personas que estén interesadas en los ecosistemas y en los ecoservicios también. Mejorar la cobertura y funcionamiento de las estaciones de autodesinfección que existen. Esto hace referencia a mejorar las medidas que ya existen, ¿ya? Es decir, utilizar las vías de denuncia cada vez que ocurra una sospecha de la presencia de esta plaga. Y hasta ahora existen estaciones de autodesinfección en la región de Magallanes y en la región del Maule. Al sur, en el río Puelo también existen, que no son otra cosa que 2 bidones, ¿ya? Uno que tiene agua limpia, otro que tiene detergente, y están ubicados en sectores estratégicos que permiten que uno pase, se desinfecte y se enjuague antes de irse del río o antes de llegar, ¿ya? ¿Tiene sus falencias? Sí, pero hay que tratar de, no sé, trabajar para poder potenciar también este tipo de medidas que son útiles, si son útiles en la medida de que las personas las utilicen y las soliciten también. Otro punto importante es fomentar la investigación pública y privada en torno a los factores ambientales que determinan las proliferaciones masivas, generar instancias de trabajo colaborativo de investigación y detección de dídimo, que es un poco relacionado con lo que estamos haciendo ahora. Instar a las organizaciones vinculadas con ríos y lagos, ya sean juntas de vecinos, agrupaciones de pesca recreativa, agrupaciones ambientales de distinta índole, instar a la búsqueda de mecanismos que incrementen el sentido de pertenencia, el conocimiento de su territorio, la educación de las personas y instarlas también a la búsqueda del apoyo técnico, ¿ya? Porque siempre hay personas que la verdad es que sí quieren ayudar y les interesa poder también contribuir a la educación. También en otros países se habla de la implementación de vedas de pesca recreativa, como fue en el caso de Mendoza, que en el verano se implementó esta medida. Sin embargo, no tengo información de cuál fue su resultado. Muy importante educar y concientizar, no bajar los brazos respecto a eso, porque es un proceso. Es decir, no sirve una charla, sino que tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Asegurar la protección de las áreas que constituyen objetos de conservación. Esto se refiere a que existen aún áreas que están libres de dídimo y tienen que ser también prioritarias dentro de los monitoreos, dentro de los proyectos de investigación, para poder implementar medidas potentes que impidan que la plaga ingrese. También tratar de instar empresas que ya funcionan en ríos y lagos para que promuevan la educación sobre el significado que tiene la presencia de dídimo en un río. Finalmente, como concluyendo, dídimo es una especie invasora que es muy exitosa, que ha logrado dispersarse, que logra proliferar muy rápidamente en nuestros ríos, se ha adaptado. Ya les he comentado los tipos de ecosistemas donde se puede encontrar esta plaga, lo cual hace también sospechar de que es una especie altamente generalista y muy plástica. El principal efecto de dídimo es el empobrecimiento de la diversidad de ríos y lagos, ¿ya? Por lo tanto, tiene un impacto sobre los ecosistemas y un impacto económico también que no ha sido evaluado hasta la fecha. No se ha evaluado cuánto puede perder una municipalidad, una región o un país por una especie de estas características. ¿Cuál es la pérdida en dinero? Vectores de mayor impacto somos todas las personas, o son todas las personas, ¿ya? Que se mueven o que utilizan los ecosistemas acuáticos sin ejecutar medidas de bioseguridad. Y también muy importante fortalecer las políticas políticas y medidas de bioseguridad, fiscalización, investigación. El trabajo colaborativo es muy relevante, la organización, la concientización,
la educación. Todos estos son aspectos críticos para contener esta plaga y otras especies exóticas que se puedan transformar en plaga en nuestros ríos y lagos. Me pasé bastante del tiempo, pero agradezco la atención y el interés por escuchar, y también agradezco a la corporación por haber generado esta instancia que espero sea fructífera. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Agradecemos a la doctora Alejandra Ollanedel. Realmente ha sido muy interesante, muy completa la presentación. Creo que hemos escuchado muchas veces la palabra dídimo, pero conocerlo desde la perspectiva, desde el conocimiento de la doctora, como lo hace la doctora Alejandra Ollanedel, es súper importante. Invitamos a nuestros participantes para que puedan hacer preguntas a Alejandra. Se pueden abrir los micrófonos para que le puedan hacer preguntas y ella pueda responder. Invitamos a cada uno de ustedes si puede hacer preguntas. Yo quiero hacer la primera, no pregunta, pero sí me queda muy claro el trabajo colaborativo que tenemos que realizar. Y un punto fundamental en este trabajo que está realizando la Corporación Impulso Puyehue en conjunto con el IFOP, y también agradecemos a la Municipalidad de Puyehue porque ellos son los dueños de casa. Creemos que el trabajo colaborativo es fundamental para frenar este sistema invasor que tiene la plaga del dídimo. Invitamos a los participantes si pueden hacer alguna pregunta, si quieren conocer algo adicional, está el micrófono abierto, con todo gusto. Bueno, yo quería complementar un poco lo del trabajo colaborativo. Pasa que, bueno, nosotros no somos el único grupo que trabaja en dídimo en Chile, ¿ya? Hay diversos grupos que trabajan en distintas regiones, que trabajamos con fondos públicos, ¿cierto? Pero lamentablemente, y bueno, es la generalidad de la ciencia en Chile, trabajamos de manera segmentada. Cada uno trabaja con sus recursos, con su proyecto, y se encarga de difundir su proyecto. Bueno, hemos tratado un poco de abrir nuestras puertas, nuestro grupo de trabajo, para poder interactuar con otros investigadores e investigadoras que trabajan con dídimo. Estamos comenzando, estamos tratando de colaborar a partir de la entrega de información, que es algo básico, pero que es lo que permite generar las confianzas, ¿cierto? Y generar puntos en común para poder trabajar a futuro, ¿ya? Si bien trabajamos con fondos públicos, no siempre los datos están disponibles para quien los requiera. Entonces, esa es una de las primeras medidas que nosotros hemos tomado. Los datos, para quien los requiera, están disponibles. Por otro lado, cuando existen personas, agrupaciones de personas que necesitan apoyo respecto al conocimiento de los ecosistemas de agua dulce, también nosotros tratamos de tomar las solicitudes, de aceptarlas y apoyar en lo que sea, en lo que esté a nuestro alcance, ¿cierto? Por eso también yo acepté la invitación de Omar, porque veo que se trata de personas que están súper familiarizadas con su entorno y conocen también cuál es la importancia de vivir al lado de un lago sano, de un ecosistema sano. Entonces yo creo que eso es como el piso, la base para poder trabajar, es decir, generar confianzas y generar, aportar de la forma que uno pueda, porque los tiempos y los recursos son limitados, pero creo que hay que tener voluntades también, como en todo nivel. Muchas gracias, Alejandra. Don Carlos Hernández está levantando la mano. Eh, Don Carlos, lo escuchamos. Muchas gracias. Está apagado su micrófono. Parece que Don Carlos tiene un problema en su micrófono. Si gusta puede escribir también en el chat, lo podemos leer, Don Carlos.
Mientras don Carlos escribe en el chat y agradecer su interés, quiero preguntarle y darle la bienvenida también a Marcos Gómez, que representa a la Municipalidad de Puyehue. Eh, Marcos, quisiéramos conocer tu impresión respecto a lo que está comentando la doctora Alejandra Ollane, si eres tan gentil, por favor. Sí, gracias Omar. Saludar a todas las personas que el día de hoy están convocadas en representación de la señora Jimena Núñez Morales, alcaldesa de la comuna de Puyehue. Enviarles un saludo y felicitarles por la actividad. Eh, Particularmente a mí me ha tocado conocer un poco de cerca el tema del Dídimo en nuestros territorios. Yo tengo familia en Futalelfú, así que lo he visto en persona. Y además en el sector de Panguipulli también me tocó trabajar junto a organizaciones de pesca recreativa también en ferias internacionales donde trabajamos con los argentinos respecto al tema del Dídimo. Efectivamente, como decía Alejandra, hace un par de años creo que estuvo bastante potente por parte del Estado un plan, un programa respecto a esto. Incluso recuerdo que en los pasos fronterizos también habían unidades de desinfección. Pero con el tiempo fue mermando también las prioridades también respecto a esos temas y se fue perdiendo también esa fuerza que en algún momento hubo de este tema. Yo quiero apelar también a lo que manifestaba Omar respecto a la asociatividad. Yo creo que aquí no hay soluciones que sean eh, soluciones concretas, sino que también uno lo que necesita son las conversaciones entre los actores públicos y los privados para poder materializar lo que son los planes y los programas. Nosotros tenemos efectivamente el día de hoy una deuda importante con el tema de la pesca recreativa, tenemos una asociación de pesca que es bastante interesada en todos estos temas. Creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa junto a los privados, los públicos, y generar estos planes y programas. Les doy un ejemplo, nosotros creamos un programa de huertos urbanos también, donde estamos potenciando también esos elementos. Entonces, si podemos trabajar en esa línea, ¿por qué no podemos fortalecer también todo el tema de educación ambiental? De la necesidad de poner estos temas sobre la mesa, de generar iniciativas también en conjunto para poder no solamente apoyar el tema de la investigación, sino que también todo el trabajo que se realiza con los colegios. Yo creo que es súper importante la educación y todas las iniciativas que podemos desarrollar en conjunto. Yo creo que lanzar una idea el día de hoy, creo que es importante fortalecer una mesa de trabajo entre los actores. Hay varios actores acá participando y creo que ese es el norte donde nos vamos a ir colocando metas, donde vamos a ir generando también estos espacios de conversación. Tenemos muy buenos ejemplos también a los lados con Argentina, con Villa Langostura, donde tenemos mucha conversación con ellos. Yo creo que esos espacios, Omar, nosotros tenemos que materializarlos en el corto plazo, ¿no? Que no queden solamente en la conversación ni en la exposición, sino que yo creo que tenemos que colocarnos metas y esas metas también, irnos autopresionando también los diferentes actores para poder desarrollarlo. Así que ese es parte del compromiso que nosotros podemos desarrollar en el corto plazo, Omar. Así que agradecerles a todos la presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcos. Muchas gracias, Marcos Gómez, representación de la Municipalidad de Puyehue. Don Carlos, ¿se habrá arreglado su micrófono? Intentemos otra vez un ratito. No sé si me escucha o no. ¿Le escuchamos perfecto? ¿Me escucha? Sí, dele, por favor, tiene el micrófono abierto. Bueno, primero agradecer a la señora Alejandra Ollane en su charla. Yo soy guardaparque del Parque Nacional Puyehue. Qué bueno que existió esta charla, porque en realidad nosotros los guardaparques estamos muy preocupados porque parece que esto es irreversible. Y al ser irreversible, la verdad las cosas que no queda mucho que hacer. Porque el parque ya está contaminado, el río Ñilque se llama, el río Golgol, están ligados directamente con el parque. Y la pérdida de diversidad es terrible en este caso, porque el parque es el único relicto que queda, digamos, en la región, en la provincia de Osorno, en la comuna de Puyehue, casi silvestre. Pero lo más lamentable de esto es que esto se sabía que venía, pero como lo explicaba la señora Alejandra, fue la pesca deportiva la que tomó la carta en el asunto y lo tuvieron que tomar el Instituto de Fomento Pesquero. Pero, porque la verdad las cosas que
fondos para la protección de la biodiversidad prácticamente son muy escasos, y la comuna de Puyehue, como lo dijo don Marco recién, su patrimonio turístico de paisaje es único. Por lo tanto, el futuro no se ve muy provisorio, así que no se trabaja urgentemente, pero no se puede trabajar pensando de cómo lo vamos a tapar esto, cómo vamos a perder nuestro río, sino que darle la solución a este tema. Especialmente, yo pienso que el parque ya debiera tomarse medidas a través de las instituciones que están aquí presentes, de cerrar la pesca deportiva, todo tipo de actividad deportiva, de pesca deportiva dentro del Parque Nacional Puyehue, para poder, digamos, parar un poco este tema hasta que haya tecnología suficiente como para salvar la biodiversidad. Gracias, señora Alejandra, por su presentación. Fue muy agradable. Muchas gracias, don Carlos Hernández, de guardaparque de CONAF, del Parque Nacional Puyehue, CONAF. Importantísima acotación. Y eso, lo que él acaba de decir, pasa también por el tema de educar, conciencia, educar y educar. Así como en este momento estamos en esta charla que se ha realizado en otros lugares, se ha realizado también en Puyehue, pero yo creo que vale la pena insistir e insistir cada vez sobre la importancia de comentar, de hablar, de buscar la forma que la comunidad se dé por enterado y que le tome el peso a la situación. En el chat hay una acotación muy buena que se podría también realizar un manual de buenas prácticas para difundir el tema sobre el Didimo de parte de Angélica Sepúlveda sobre ese comentario. Alejandro, ¿qué nos puede comentar sobre el tema de los manuales de buenas prácticas? Antes quisiera retomar la idea de Carlos Hernández. El tema del cierre de las vedas es un tema súper complejo también de abordar, porque en general no hay voluntades para hacerlo. A nivel de áreas protegidas es complejo, porque, no sé, yo estoy pensando en el caso de Torres del Paine, por ejemplo, que reciben mucho dinero por concepto de las actividades que se realizan allí, y sin embargo no se toma el peso todavía del impacto que tiene la plaga, es decir, aún sigue con la misma flujo de entrada de pescadores, de personas que van a hacer deportes acuáticos. Sin embargo, si esto sigue así, no va a haber forma de realizar estas actividades, porque el impacto sobre los peces, sobre los salmónidos, ¿cierto?, que son el objeto de la pesca recreativa, es real. O sea, hay un efecto ahí sobre la reproducción de peces, de acuerdo a un estudio que hay. Ya se sabe qué va a pasar, se sabe que los peces probablemente no van a morir, pero se van a ir hacia otros lugares. Entonces es un tema complejo que pienso que ya es el momento de que, no sé, CONAF lo tome en serio, porque es una de las medidas súper buenas que se puede hacer para contribuir a que las plagas, que esta plaga en particular, no se siga dispersando dentro de las áreas protegidas, ¿ya? Además pienso que como las áreas protegidas, ¿cierto?, son áreas delimitadas, pienso que es en las áreas donde más se puede controlar la dispersión. Entonces, fuera de las áreas protegidas ya se escapa un poco de las manos porque no hay control sobre las personas que transitan, ¿cierto?, y que utilizan los sistemas acuáticos. Por eso pienso que es una muy buena idea generar un manual de buenas prácticas. Eso ya existe para otros sectores productivos como, no sé, en el caso de la construcción, existen manuales de buenas prácticas en torno a los humedales, por ejemplo. Manuales de buenas prácticas del turismo en torno a los humedales. Hay un proyecto que está en curso que se enfocó bastante en eso. Así es que pienso que como para ir en línea de las medidas que se manejan a nivel institucional, ¿cierto? Es una buena iniciativa pienso que se puede hacer y no es necesario pensar en algo tan ambicioso, sino, por ejemplo, partir por el parque o partir por el lago, ¿ya? No sé qué administración tiene el lago, probablemente pertenece a más de una comuna, ahí se puede tornar complejo, pero al menos hay que partir por un área acotada, un área piloto que se pueda manejar.
Muchas gracias, Alejandra. Queremos invitar también a la señora Erika, que tiene la mano levantada. Su micrófono abierto, por favor. Ya, sí, sí lo abrí. Hola, sí, hola. Alejandra, pregunta. Recuerdo que al inicio comentaste de que la limpieza, una vez instalada la plaga, es muy compleja y muy complicada y de repente puede producir más daño que beneficio cuando se extrae el alga que ya está en el fondo, anclado en el suelo, cuando ya está a nivel de plaga. ¿Qué pasa cuando el alga está recién en la parte superficial del agua? Ahí hay una sería un poquitito más probable de hacer la limpieza porque la prevención es una cosa, pero también con todo lo expuesto, está claro que se va a seguir expandiendo, aunque no se aporte más contaminación de esta afuera. ¿Hay posibilidades de hacer algo por ahí? Mira, hay en la década pasada, que fue cuando partió el problema, parece global o de más amplia extensión geográfica, o la década antepasada, mejor dicho, se hicieron varios intentos por limpiar los ríos, literalmente. En algunos casos, principalmente en Nueva Zelanda, se utilizaron productos biocidas, algicidas para poder limpiar el río. Lo aplicabas y efectivamente el alga muere, pero también muere todo lo que la acompaña. Es decir, mueren los macroinvertebrados, mueren las otras microalgas y finalmente, no sé, peces y aves se quedan sin alimento. En el caso de la extracción mecánica es inviable también porque no, o sea, tú podrías limpiar un río, un tramo de río, sacarle todo el alga, pero también vas a sacar todos los organismos que viven allí. Es lo Entonces, mismo que exacto. cuando se limpia. No hay diferencia. Extirpas la vida de ese tramo de río o de ese sector del lago y, bueno, todo lo que está asociado a esa vida se va a ir a otro lado simplemente. Entonces yo creo que las medidas de mitigar esta alga no son, en ningún caso van a ser efectivas, y podrían generar un mal mayor. Por eso que hay que, no sé, impulsar alguna medida drástica, no sé, a través de multas, no sé, no tengo la solución tampoco, pero tenemos que ser responsables también individualmente y hacer todo lo que sea necesario por nuestros ríos y lagos. Y limpiar y con lo benéfico para el agua es muy costoso, supongo. Sí, yo imagino que sí, porque se necesitarían grandes volúmenes también. Ya, gracias. Uf, no se ve bien. Muchas gracias, Erika. Quisiera invitar a María Elena Did, que también quiere preguntar, y después, ¿quién más quiere preguntar? Quería hacer un comentario yo a lo que habló recién. Ya. Después viene don Mario. Sí, dele don Carlos. Viene después María Elena Did, que después viene Mario Feliz. Lo que pasa es que si no se toman medidas estrictas, yo comparto con la señora que habló recién, la señora Erika, que no sacan a limpiar si la fauna del río no son los peces. Los peces llegaron hace un par de años, aquí no más de 50 años, 60 años llegaron los peces, las truchas acá a nuestra región. Lo importante es la fauna nativa que nosotros protegemos como parque nacional, que está debajo de las piedras, esa fauna, esa microfauna que es el sustento de toda la vida del parque. Entonces, si no se toman medidas estrictas, evidentemente aquí hay una cuestión económica. Vamos a ser un país más rico en 20 años más, pero no vamos a tener absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, nos sacamos a ser humanos de buenas costumbres, siendo que la gente que viene a pescar no tiene buenas costumbres. Nosotros hemos cercado lagos, hemos puesto barreras para que la gente no ingrese botes y igual ingresa botes. Esos botes no sabemos cómo vienen, si vienen de otro lago contaminado, de un río contaminado. Entonces las medidas tienen que ser estrictas. Y eso no lo podemos hacer nosotros como parque, tiene que hacerlo otra institución, como me imagino el Instituto de Fomento Pesquero. O Pesca, no sé cómo será. Sí. Muchas gracias, don Carlos. Queremos, para respetar también los tiempos, estamos muy contentos por el interés que
que han demostrado nuestros invitados. Invitamos a Elena Wittke y después a don Mario Freddy para que hagan sus preguntas, por favor. Hola Alejandra y a todos mis amigos de Impulsa. Mi reflexión va por el lado de escuchar cómo proteger el parque, ¿cierto? O la parte que se cuida más. Pero nosotros que estamos a la orilla y que hoy día tenemos turismo trabajando, ¿cierto? En el lago, generalmente no teníamos cuidado o no solicitábamos el que se desinfecten a lo mejor los kayaks o los botes que la gente anda trayendo. Quisiera preguntar ahí si uno puede intervenir de alguna forma teniendo un puesto para hacer la limpieza, como tú dices, con el cloro y con el producto para lavar la loza, serviría, aunque ellos traigan Didimo en la embarcación, como una forma de uno concientizarlo y decir, mire, usted no puede entrar acá a este lago mientras que usted no me pase por el lugar que tengo habilitado para realizar la desinfección. No sé si se puede llamar así. Hola María Elena. Mira, yo he visto, escuché un poco cortada la pregunta, pero creo que logré entender. He visto zonas de camping, he visto áreas privadas donde sí los dueños o los administradores solicitan acceso previa desinfección. Eso sí es posible. Tú lo puedes hacer en un área privada. En un parque, en un área protegida del Estado también se puede hacer. Torres del Paine lo hace, solicita certificado de desinfección a todas las personas que entran con embarcación. Esto obviamente tiene sus falencias, que nosotros hemos constatado en terreno también, pero al menos es una medida, hay algo, hay una iniciativa. Las unidades de desinfección que existen, entiendo que esas se pueden solicitar o se pueden trabajar con Cernapesca, ¿ya? Creo que en febrero o marzo vi una noticia de una agrupación, que no me acuerdo cómo se llama, un grupo de pescadores deportivos del Maule, del río del Maule. Vi unas fotos que ellos inauguraron unas estaciones de desinfección por ahí en esa zona. Entonces, sí es posible realizarlo, pero como siempre tiene que haber una iniciativa. Tiene que haber una solicitud, tiene que haber, no sé, denuncia, preocupación. En este caso lo amerita totalmente porque ya se sabe que Didimo está en el área, por lo tanto podría hacerse la solicitud. Entre paréntesis, también quiero mencionar que mientras más entradas de vectores tengamos en un área, es más probable que se desarrollen las floraciones masivas. Entonces, no porque ya exista Didimo, no va a ser necesario implementar un área de desinfección. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Don Mario Frelich, lo invitamos a que haga su consulta, por favor. Gracias. Muy interesante la charla. Respecto del tema este de minimizar, ¿no es cierto?, el reingreso de la plaga a través de pescadores o de contaminación cruzada, yo quería hacer una pregunta anterior a esa. Si ya tenemos identificada la plaga en el lago, supongo que es una cuestión de tiempo hasta que ésta empeore, porque pararla es imposible y supongo que crece por sí misma también. Por supuesto que implementar las medidas de evitar que se aumente la población de Didimo a través de contaminación es importante, pero ¿qué podemos esperar en el mejor de los casos? Y no quiero ser pesimista con la pregunta, pero ¿qué podemos esperar en el mejor de los casos, Alejandra? Mira, hasta un par de años se creía que se sabía todo sobre Didimo, que se podía predecir dónde iba a estar, se podía predecir en qué época se generaban las floraciones, pero la verdad es que hasta ahora
yo no doy por hecho nada respecto a esta plaga. Nosotros hemos visto distintos niveles de invasión, ¿ya? Desde capas de, no sé, de este grosor, 10 centímetros, 15 centímetros, hasta películas casi invisibles donde está Didimo, donde ni siquiera lo puedes percibir, pero está. Las condiciones ambientales que gatillan la plaga en cada cuenca no están identificadas todavía. Esto no puedo aplicar una regla para todas las cuencas. Es decir, no puedo tampoco establecer de que, no sé, sobre o bajo no sé, 5 miligramos por litro de fosfato voy a encontrar Didimo masivamente. O entre tal y tal rango solamente voy a esperar Didimo en bajas densidades. La verdad es que no hay un patrón, todavía no logramos dar en el clavo y saber cuáles son las variables ambientales finalmente, cuáles son las condiciones que gatillan que una proliferación sea tan grande, tan masiva, y en otros lados se mantenga así como que casi invisible. Entonces yo, la verdad, honestamente, me pondría en el peor de los casos. Ha pasado también de que por varias campañas, 2 o 3 años, hemos encontrado Didimo solamente en la columna de agua y no adherido al fondo. Pero en el año 4 apareció Didimo. Entonces, por eso yo preferiría ponerme en el peor de los casos. Es decir, que en un tiempo más, en unos años más, el lago pudieran, no sé, reunir las condiciones ambientales necesarias para que se propague la plaga. ¿Ya? Y esto... Alejandra, sí. sobre la pregunta que está haciendo Mario, Antonio Cáceres pregunta, ¿tiene algún depredador esta microalga? Pero déjame continuar con la última Sí. idea. Es que Perdón. las condiciones ambientales son cuenca específicas, es decir, lo que pasa en Maule no necesariamente va a pasar en Biobío o en la cuenca del Bueno o en el lago Puyehue. Entonces se requiere un estudio, hay que seguir estudiando y estudiar en específico. Nosotros hacemos 2 campañas al año y con eso podemos tener una visión, una panorámica general, pero en el detalle se nos hace difícil responder esa pregunta y quisiéramos hacerlo realmente. Entonces, para nosotros también es importante tratar de impulsar una iniciativa que al menos abarque un río, un lago, donde le podamos hacer seguimiento de alta resolución temporal y podamos decir, mira, sí, cuando fosfato llegó a 2 miligramos, cuando bajó a 2 miligramos, apareció la floración masiva. Entonces, a partir de esa información uno podría generar, no sé, alertas preventivas o ese tipo de cosas. Pero sí, falta información para poder responder lo que pasa en específico en el lago Puyehue. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Mario. Quería relacionar la pregunta de Mario con la pregunta de Antonio y con tu respuesta, pero ya está claro. Sí, sobre los depredadores del alga, los macroinvertebrados se alimentan de las microalgas y en general. Y sí hay algunos de ellos que tienen predilección por Didimo. Los caracoles, los mayflies, no todas las especies, pero algunas de ellas. Las lombrices también, les encanta ese hábitat como medio putrefacto ya cuando la floración está senescente, se empieza a podrir, ahí encuentras cantidades de lombrices de varias especies, y sanguijuelas, esa es como la fauna asociada a Didimo. Eso es lo que uno podría esperar una vez que ya llega la invasión. Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta, en honor al tiempo que habíamos estimado, o 60 minutos, hemos estado 21 minutos adicionales. Quisiera, para ir cerrando, comentarles que la Corporación Impulsa Puyehue, uno de sus grandes desafíos es el desarrollo de un proyecto que hemos denominado Monitoreo Online de la calidad de las aguas del lago Puyehue, y que de alguna forma busca
tener lo que Alejandra dice, información rápida, fidedigna para tomar acciones en cuanto a la calidad del agua en el lago Puyehue. Esperamos nosotros encontrar el financiamiento para poderlo llevar a cabo y ser una contribución al territorio de la cuenca del lago Puyehue. Muy bien, sí. ¿Alguien tiene la última pregunta para ir cerrando esta tremenda charla sobre Didimo? Muy bien. Queremos agradecer una vez más por acompañarnos, por habernos acompañado en esta charla sobre el Didimo. Especialmente queremos agradecer a la doctora Alejandra Ollanedel por su tiempo, por la claridad de su información en esta charla sobre el Didimo. Alejandra es investigadora y encargada nacional del programa de monitoreo de la especie Didimo dependiente del IFOP. También queremos agradecer a los socios y socias de la Corporación Impulsa Puyehue por este trabajo colaborativo en cada actividad que se desarrolla, como también el Instituto Fomento Pesquero IFOP de la mano de Alejandra Ollanedel. Por supuesto, también queremos agradecer a Plugin Multimedia, en la persona de Oscar Álvarez, que permite el funcionamiento técnico de esta charla, y a los dueños de casa en representación de Marcos Gómez, de la ilustre Municipalidad de Puyehue. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Y esta charla fue grabada, por lo tanto la vamos a compartir en los mails de ustedes. Muy buenas noches, agradecidos a cada uno de ustedes y en especial de Alejandra, que tengan buen descanso. Para mí Puyehue ha sido un lugar muy importante en mi vida, maravilloso por su naturaleza, por los lugares que tiene, porque estamos entre dos lagos también muy lindos. Tenemos nieve, tenemos volcanes. O sea, Puyehue es un lugar, como dice por ahí un eslogan un poco cliché, el paraíso. Puyehue lo tiene todo. Una zona muy privilegiada en cuanto a turismo, lo digo yo, porque tiene de todo por ofrecer. Voy allá, veo un paisaje, voy hacia otro lado, otro paisaje. Tenemos un aire puro, ustedes escuchan acá el sonido de los pájaros. Tenemos la lluvia cuando quiere ser. La nieve. Estamos rodeados de lagos. El lago Puyehue, un lago de aguas limpias. Tenemos el lago Rupanco. Y tenemos los volcanes. El Sarnoso, que es una maravilla. Imagínense el Salto del Calzoncillo. La segunda cascada más alta de Sudamérica, para nosotros es muy importante que esté en nuestra comuna de Puyehue. Todo está como a mano. Está cerca, tenemos cerca un paso fronterizo, las aguas termales. La más maravillosa diversidad de plantas nativas. En la pesca, la gente se reencanta con la pesca. Todo lo que quiere el turista tiene para ofrecerlo, lo tiene. Que vengan con toda confianza a visitarnos acá, en la comuna de Puyehue. Lo estamos esperando, que acá no hay nada que les pueda afectar, sobre todo esta pandemia que estamos. La gente puede venir segura y tranquila. El aforo de Puyehue, por decirlo así, es mucho. Nosotros tenemos mucho espacio. Por lo tanto, al haber tanto espacio, somos un lugar seguro. La gente de Puyehue quiere Puyehue. La gente de Puyehue sabe recibir muy bien al turista, con un carisma, con cariño y cuidando mucho su medio ambiente. Es una buena oportunidad de que los niños, que las familias se encuentren con la naturaleza. Les damos la tranquilidad, nos tienen que visitar. Invitar a todos a conocer Puyehue, el que no lo conoce, porque el que lo conoce seguro vuelve, se va a maravillar, gente buena, gente cálida, los paisajes más maravillosos, las montañas, va a encontrar los lagos, los volcanes, todo lo que quiera encontrar está aquí. Lo único que yo creo que tienen que traer para venir son ganas de estar aquí.